ante este segundo día de huelga, bueno, ya nos dice que no están negociando con ustedes, que les han pasado una propuesta mejor, pero que todavía no es suficiente. Bueno, yo creo que si presentar una oferta mejor de lo que habíamos presentado no es negociar, tenemos una visión distinta de lo que es una negociación de huelga. Yo creo que es importante que la Secretaría General del Sindicato AMITS dé las explicaciones en su totalidad. Efectivamente, ya hace mucho tiempo que desde AMITS, el sindicato médico mayoritario de la Comunidad de Madrid, tenemos una idea muy diferente de lo que es negociar respecto a la consejería. Para nosotros negociar es sentarse en un clima de entendimiento en el que ambas partes tienen posturas que pueden estar más o menos alejadas y en el que ambas partes van a ceder una parte para poder llegar a un acuerdo. Eso, por desgracia, hace mucho tiempo que en la mesa sectorial no es así y, desde luego, en este caso, mezclar lo que son las negociaciones o las presentaciones que hace la Administración en una mesa sectorial que hace coincidir, curiosamente, con el inicio de una huelga indefinida de facultativos, con no asumir que no está llamando ni se ha querido reunir con el comité de huelga de dicha huelga de facultativos, sí que me parece demagógico y no explicar bien las cosas a la población. Yo creo que es una huelga que tiene un carácter muy técnico, pero que debemos de explicar. El objetivo de la Consejería de Sanidad es disminuir esa temporalidad. Es verdad que llevamos desde 2008 sin realizar ofertas públicas de empleo y desde el año 2017 en todo el servicio madrileño de salud se van a ofertar, entre la oferta pública de empleo y la ley de temporalidad, casi 32.000 plazas. Efectivamente, entender cómo se ha podido llegar a una temporalidad tan tremendamente alargada en el tiempo, tan abusiva para los médicos y facultativos temporales de hospitalaria de la Comunidad de Madrid, tiene un histórico. Dentro de todo este histórico hay toda una serie de incumplimientos, de no llevar a cabo los concursos de oposición, de que estos concursos de oposición para los médicos y facultativos, desde que se publican hasta que se resuelven, lleve aproximadamente entre 5 y 10 años resolverlos. Esto evidentemente son unos tiempos que no sé si son lógicos para la Administración, pero no son lógicos para los profesionales. Vamos a pasar de ese 55% de fijeza a un 83%. Para los médicos y facultativos de hospitalaria de la Comunidad de Madrid nos resulta incomprensible que el consejero se conforme con dejar una temporalidad del 18%, cuando Europa pide un 8% del total. Ojo, que esa temporalidad de la que habla, del 18%, la Administración solamente tiene en cuenta a los que ellos consideran temporales estructurales, cuando hay una cifra de médicos de facultativos de hospitalaria temporales mucho mayor que esa estructural. En la parte de facultativos, que es lo que por el motivo que se ha producido la huelga, nosotros con el acuerdo de AMITS y el resto de sindicatos en mesa sectorial se convocaron esa oferta pública de empleo por 4.700 plazas y aparte posteriormente salió la ley de temporalidad que deja muy claro qué plazas son las que tienen que ser por concurso y qué plazas tienen que ser por concurso oposición. Entonces esas plazas por concursos, que son las que ayer se negociaron en mesa sectorial, para facultativos llegan a 1.600. Por lo tanto tenemos que entre las OPEs, las plazas de oferta pública de empleo y las plazas de temporalidad, nosotros ofertamos prácticamente a la totalidad de los interinos de nuestro sistema, de los médicos interinos, la posibilidad de adquirir esa fijeza. Y tengo que decir que a mí deberá de explicar por qué cambió la postura aprobando esa OPE en mesa sectorial y ahora se desmarca diciendo que no. Aquí se demuestra muy bien cómo los tiempos de los políticos y de la Administración son absolutamente diferentes a los tiempos de los profesionales. El que AMITS firmara en mesa sectorial una oferta de empleo público en el año 2018-2019, cuando ni siquiera sabíamos que iba a haber una ley de temporalidad como la 20-2021 emanada desde Europa, es perfectamente comprensible. El que a fecha de diciembre de 2021 esas oposiciones no estuvieran resueltas es mucho menos comprensible para los profesionales. Volvemos al tema de los tiempos. Cuando una oposición a la Administración de media le lleva a resolverla entre 5 y 10 años, no sirve para los médicos y facultativos. Tenemos que buscar otro sistema. Además con fundamentos, sobre todo,
que es que se salen del marco jurídico. O sea, nosotros las peticiones que nos han hecho el Comité de Huelga las hemos trasladado a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid y son muy claros. La ley de temporalidad deja muy claro qué plazas tienen que seguir siendo por oferta pública de empleo y qué plazas tienen que seguir la ley de temporalidad. Volvemos a los tiempos y a lo que es razonable. La provisión de médicos y facultativos de hospitalaria de la Comunidad de Madrid claramente no ha sido razonable en los últimos 25 años. Esto es algo que sí que me gustaría que explicara el consejero de Sanidad, no que se siga parapetando en legalidad, en tiempos, en cosas que se firmaron hace años. También se firmaron en el 2007 unos acuerdos conforme a que iba a haber concursos y oposición suficientes cada 2 años con traslado entre esos 2 años. Y en ningún momento el consejero explica cómo es posible que los facultativos de hospitalaria de la Comunidad de Madrid no hayan podido tener su derecho a la movilidad desde el 2001. En ningún momento el consejero explica por qué se incumplieron esos acuerdos o por qué se anularon con una ley de acompañamiento presupuestaria escudándose en una crisis cuando era consejero el señor Javier Fernández Lasqueti. Y por lo tanto nos dejan poco espacio para la negociación. Hemos aumentado esa oferta, que yo creo que es lo que hemos hecho como Consejería de Sanidad, y desde luego pues no podemos hacer nada que esté fuera del paraguas legal que nos ofrece la ley. Y yo creo que la voluntad de este Gobierno, de la Consejería de Sanidad, insisto, es a finales del año que viene que acabemos con un 83% de fijeza, que es una cifra importante y que desde luego en ello vamos a estar. Esos mismos argumentos, amparándose en la legalidad, fueron los que nos daban a principios de marzo en la mesa sectorial para decir que no podían pasar de ofertar 600 plazas a concurso de méritos. Evidentemente, las cosas han cambiado gracias a la movilización de los médicos y facultativos de hospitalaria de la Comunidad de Madrid, y esas plazas han aumentado en el caso de hospitalaria hasta 1.365, que no es que no nos parezca bien ese aumento, es que nos parece insuficiente. Y puesto que nos sigue dando exactamente los mismos argumentos que nos daba en marzo, creemos que se puede y se debe hacer un esfuerzo adicional para considerar la temporalidad en su conjunto, no solamente la temporalidad estructural, porque Europa habla de la temporalidad en su conjunto. Es incomprensible que la comunidad venda como un logro dejar la temporalidad de interinos, es decir, la estructural, en un 18%, cuando Europa, insistimos, desde AMITS vamos a seguir insistiendo y defendiendo por todos los medios que sean necesarios, incluso los jurídicos, que Europa quería que fuera un 8%. Ellos lo que reclaman es que las personas que ya tienen a lo mejor 10 años de experiencia en un mismo puesto tengan ventaja a la hora de quedarse en su mismo puesto, en esas mismas oposiciones. Claro, hay que decir que hay 2 tipos de plazas. Las que son de temporalidad, lógicamente va por concurso, va por mérito, pero sale en la plaza. Es una plaza que tiene que tener más 3 años de antigüedad y que esa plaza haya estado con esa antigüedad desde antes de 2016. Con lo cual ahí va el mérito, o sea, es por concurso y es el mérito del profesional. Y luego hay otra, que es la parte de la OPE que va orientada a la estabilización, que es concurso-oposición, que tendrá un examen que decidirá un tribunal, y luego también, por supuesto, se valora el mérito. Por lo tanto, yo creo que es en la línea que tenemos que ir, bueno, pues como se hacen todas estas ofertas públicas de empleo dentro de la función pública, y es en la línea en la que estamos trabajando. El problema es que se ha generado, no sé si incluso dentro del propio sindicato, cuestiones que están fuera de lo que es la ley. Entonces, a mí es lo que me duele profundamente, es que se esté utilizando muchas veces a los médicos para orientarles en algo que no puede ser. O sea, porque es que la ley de temporalidad es muy clara en ese sentido, y nosotros hicimos esa consulta por si hubiese ese resquicio para poder hacerlo dentro de la ley de temporalidad, haber llevado todas las plazas. Pero dice bien claro, todas las OPEs que estén convocadas tienen que seguir su curso. Con todo el respeto a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid responden a lo que les pregunta la Consejería de Sanidad. Nuestra experiencia en este sentido es que cuando les preguntaron si había que abonar trienios al personal temporal, les dijeron que no, pero luego los tribunales les dijeron que sí. Cuando preguntaron si había que abonar carrera profesional al personal temporal del SERMAS, les dijeron que no. Después los tribunales les han dicho que sí, que efectivamente tienen que pagarlo. Cuando les preguntaron si se estaba haciendo bien el descanso obligatorio tras los extenuantes turnos de 24 horas de las guardias de médicos y facultativos, les dijeron que no.
mientras que los tribunales han reconocido que tiene que haber un descanso de 36 horas por semana para los facultativos. Es decir, creemos que la consejería podría cuidar mucho mejor a los profesionales y a sus necesidades en lugar de encargar tantos estudios jurídicos que parece que siempre fallan en su contra. Que es lo que hemos hecho. O sea que ustedes no pueden, como están pidiendo, aparcar esa oposición, esa oferta pública de empleo que se publicó antes de la ley. Exacto, no podemos porque la propia ley de la ley 2021 es muy clara en ese sentido. Todas las OPEs que estén convocadas tienen que celebrarse. Y es que eso no admite ningún tipo de discusión, por mucho que el sindicato trate de confundir a los médicos. AMITS nunca ha dicho que no se celebren o que se paralicen esas oposiciones. Lo que decimos desde AMITS es que hay una temporalidad entre médicos y facultativos de Hospitalaria de la Comunidad de Madrid tan grande que hay espacio, digamos que hay plazas para cubrir todas estas formas de resolver la temporalidad. Y lo que sí que tenemos claro, y creemos que así lo ha entendido también la consejería, es que es muy importante para los afectados el orden en el que se resuelven estos procedimientos. Lo que nosotros hemos defendido desde un principio, y ahí están los resúmenes de la mesa sectorial, es que el concurso se celebre en primer lugar, que después de ese concurso ya se lleven a cabo los procesos de OPE pendientes. Y lo que no está explicando en ningún caso el consejero ni el Gobierno de la Comunidad de Madrid es cómo es posible que después de no publicar las convocatorias específicas de las 45 especialidades médicas durante 3 años, en unos procesos de estabilización que vienen, recordemos, del 2016, a fecha de hoy aún no hay un solo médico ni facultativo en la Comunidad de Madrid que haya sido nombrado fijo por el proceso de estabilización de 2016. Eso sí que es algo que tendría que explicar el consejero. Es que eso tiene que ser así. Yo creo que la misión que tenemos que hacer nosotros es no salirnos de ese objetivo de un 83% de fijeza. Como puede escucharse, el consejero sigue dando por buena una cifra de temporalidad del 18%, es decir, de hacer un 82% de fijos, cuando Europa exige que esa cifra no supere el 8%. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Aumentando el número de plazas al máximo, las que son por OPE, por oferta pública de empleo, y las que son por temporalidad. Eso es lo que tenemos que hacer como Consejería de Sanidad, y ese es nuestro objetivo, y a ese vamos a llegar seguro. ¿Y cómo piensan avanzar en este conflicto que tienen ahora mismo con estos sindicatos de médicos para conseguir poner fin a esta huelga? Bueno, yo insisto, mano tendida ha habido, de hecho ayer se celebró una mesa sectorial que hablaba con todos los sindicatos, además que tengo que decir que todos los sindicatos estuvieron de acuerdo, porque no solo hay que pensar en la categoría profesional de médico, hay que pensar en el resto de categorías profesionales, y por esa ley de temporalidad sumábamos hasta 9.500 plazas. El consejero sigue confundiendo un conflicto de una huelga indefinida que se produce con los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid que no ven respaldadas sus peticiones con el desarrollo de la mesa sectorial. Presumir de 9.000 plazas a concurso cuando nosotros no hemos puesto ninguna pega a este respecto para otras categorías, pero se va a dar la paradoja de que categorías que han tenido procesos de concurso-oposición mucho más frecuentes y de muchas más personas y que acumulan una temporalidad mucho menor, van a ir a concurso. Insistimos, no queremos perjudicar a nadie, no nos metemos en eso, cuando médicos y facultativos de Hospitalaria que acumulan unos años de temporalidad de 10, de 15, de 20 años, no se van a poder acoger a él. Ante un problema excepcional hay que dar soluciones excepcionales, y ya hace mucho tiempo que venimos defendiendo que los problemas de los médicos y los problemas de carencia de médicos que vamos a arrastrar en los próximos años con las jubilaciones que nos vienen se tienen que resolver de una forma específica para los médicos. No se nos puede considerar de la misma forma y tratar de la misma forma que a otras categorías que, siendo perfectamente necesarias y perfectamente dignas, no tienen las características de los médicos. Que yo creo que es una cifra importante, más las que ya estaban convocadas también en categorías profesionales para el resto de
para esas ofertas públicas de empleo. Y nosotros, desde luego, o sea, si nos ofreciesen alguna vía, algún resquicio legal para poder hacerlo, pero es que estamos sujetos a lo que marca la legalidad y es que no hay mucho margen de mejora, porque... La actitud de AMIT siempre ha sido positiva, posibilista. A la Comunidad de Madrid, a la Consejería les hemos estado haciendo llegar propuestas, incluso por registro, desde el 8 de febrero, y estas propuestas ya están comunicadas. Lo que creemos es que si la Consejería de Sanidad siente que esto le excede, tiene que consultarlo al Gobierno, y desde el Gobierno se puede articular una solución entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Hacienda, haciendo aflorar toda esa temporalidad que ellos se empeñan en llamar coyuntural, pero que no es de ningún modo coyuntural ni sería entendible por Europa. Europa no distingue entre diferentes tipos de temporalidad, que hace que a día de hoy médicos y facultativos de hospitalaria lleven trabajando desde antes de 2010 con esos contratos de muy baja calidad que la Administración se niega a considerar como contratos estructurales. Hemos mejorado las plazas, que yo creo que es importante. Insisto, que lo que pretendemos es que la práctica totalidad de los médicos que están interinos tengan opción, o bien vía OPE o bien ley de temporalidad, a tener acceso a esas plazas. Y eso es lo que tenemos que hacer como Administración sanitaria que estamos. Y sobre todo, insisto, que es que el sindicato tendrá que explicar por qué vota por unanimidad con el resto de centrales sindicales en mesa sectorial esa oferta pública de empleo, y además se celebró porque era una oferta muy amplia, que en aquel entonces eran esas 28.000 plazas, y ahora de repente se desmarca haciendo una interpretación muy particular de lo que es la ley. El consejero está inmerso en un discurso repetitivo y reiterativo en el que habla de legalidad, en el que habla de alcanzar una cota de fijeza del 82%, que recordemos que supera con mucho a la del 92% que le está pidiendo Europa, y se sigue basando en acuerdos que se firmaron en el 2018-2019 emanados de una propuesta de estabilización del 2016, en la que, insistimos, lo que querríamos que explicase es cómo es posible que a fecha de hoy, a fecha de 2022, no haya ni un solo médico ni facultativo en la Comunidad de Madrid que tenga una plaza fija emanada de esa estabilidad.